¿Sabes cómo invertir tu plata? ¿Cuándo debes comenzar a ahorrar para la vejez? ¿Cómo funciona un depósito a plazo? ¿Por qué debe importarte el precio del dólar? ¿Cómo maximizar las ganancias sin arriesgarlo todo? Bueno, hoy en este nuevo capítulo del Traficantes de Cultura hablaremos de educación financiera, de algo que no, de lo que desconocemos absolutamente todos y me incluyo, respecto de cómo hablar, manejar y hacer buen uso de nuestros propios recursos, los personales. Y de eso, obviamente, hablaremos con Javiera Quiroga, periodista y autora de Hablemos de Plata, editado por Penguin Random House bajo su sello Vergara. Javiera Quiroga, mi estimada Javiera, muy bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación a conversar con este podcast. No, muchas gracias a ti por tenerme. Y decir también para quienes nos están viendo a través de nuestras redes sociales, Javiera Quiroga, @economina_cl, periodista de la Universidad Finisterra, tiene en su haber carrera en medios como La Tercera, Pulso, Bloomberg y en la sección de Economía y Negocios del Mercurio, además de la División de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía y además de la División de Innovación, Emprendimiento y Nuevos Negocios de ProChile, y también y también parte de negocios en la empresa privada. Y desde el 2020 creas la plataforma Economina, de la que eres gerente general y de la que haces educación financiera. Eh, y hay que hablar primero que todo, hablar de la idea del libro. ¿Cómo, cómo se gesta Hablemos de Plata? Mira, la verdad me gustaría contarte una historia más fancy, pero la verdad de las cosas es que la Marcela Escobar, que es la directora literaria de Penguin Random House, acá en Chile, fue profesora mía en la universidad. Y ella me llamó, me llamó para que hiciéramos el libro, y yo le dije, no lo puedo creer, yo le dije, yo creo que nadie lo va a comprar, lo encuentro súper arriesgado. Y me dijo, todavía no te das cuenta como del capital que tienes en Instagram, de la cantidad de gente que te sigue. Me dijo, va a ser un éxito. Y yo le dije, no creo, pero si tú quieres correr el riesgo, no hay problema por mí. Me dijo, yo corro el riesgo. Y ahí armamos el libro. Bueno, nosotros tuvimos una reunión en la que estuvimos muy alineadas en la visión del libro. Nosotros queríamos hacer algo muy dinámico, de muchos capítulos cortitos, casi como las cápsulas que yo hago en Instagram, como de reels en capítulos de libro. Porque hay cachado que de repente uno está leyendo un capítulo y uno se empieza a aburrir, la gente se empieza a alargar y da lata. Entonces hicimos muchos capitulitos, muy chiquititos, todos de 1,5 páginas, 2, máximo 3. No hay ningún capítulo que tenga más de 3 páginas. Y a mí se me hizo relativamente muy fácil escribir el libro, porque en el fondo el relato ya lo tenía. Son mis conversaciones con mis seguidores hace 3 años, con sus necesidades, con los problemas que tienen. Entonces se me hizo relativamente fácil y el libro lo saqué en apenas 2 meses. Y en el tema de la búsqueda de educación financiera, son pocos los medios de comunicación que hacen educación financiera y sobre todo que le hablan de tú a tú a quienes somos, a cualquier hijo de vecino, ciudadano de pie, porque los medios económicos le hablan a gente que sabe de medios económicos. En el fondo se hablan entre pares. Entre ellos. Mira, la verdad es que los medios tradicionales no hacen educación financiera. Hoy día somos más nativos digitales, instagramers, tiktokeros, personas que hemos nacido en redes sociales, lo que lo estamos haciendo en otro idioma. El medio tradicional sigue hablando el mismo idioma, con el mismo tono y dirigido al mismo público. Entonces, por eso hemos nacido varios hablando de lo mismo, de temas complejos, pero en un idioma amigable que invite a informarse, a aprender y a interiorizarse sobre temas difíciles, pero que son muy necesarios en la vida cotidiana. Y hay desinterés o en estricto rigor faltaban esos medios que concientizaran en temas económicos. Tú lo pones en el libro respecto de una conversación en un grupo de WhatsApp donde les preguntaste cuánto era no, era por el tema de la AFP. ¿En qué fondo de la AFP estaban? Uh-huh. No, mira, uno de los grandes miedos que yo tenía cuando yo hice este proyecto era precisamente ese, que
las personas en el fondo eligieran ser más ignorantes y no tuvieran interés en estos temas, pero todo lo contrario. O sea, lo que aquí yo he visto es una cosa de oferta y demanda. Hay mucha demanda por estos temas que nosotros estamos tratando en otro idioma, y el problema es que las personas quedaron completamente huérfanas, guachas, de medios que les hablen de estos temas en el idioma que nosotros lo estamos haciendo. Entonces, por eso nosotros ofertamos un producto, un servicio, una plataforma que fue muy bien recibida, tanto por las personas como el empresariado, las instituciones de Chile. Nosotros hemos recibido un apoyo muy transversal a este proyecto, porque es una gran necesidad, por un lado, y también hay mucho interés. ¿Y cómo fue la búsqueda del tono del libro? O sea, en el trabajo con tu editora, ¿fue que el libro reflejara economía, pero en formato escrito? Sí. Y de hecho tuvimos pocas iteraciones así como ida y vuelta. Yo entiendo que el proceso de hacer un libro puede ser mucho más largo de la vuelta que me di yo. Esto ya venía mucho con mi idioma. La Marce lo que hizo fue limpiar mucho, sacar. Antes era un poco más largo, lo acortamos, la Marce lo dinamizó, pero esto siempre tuvo mi idioma, es periodismo autor, es como lo que sobrevive a ChatGPT. Uno no puede ponerle una tonalidad a algo sin que realmente sea tuya. Eh, y como te digo, todo el mundo me ha dicho, leer este libro es como escucharte haciendo reels con el mismo tono coloquial, chascón, pero no por eso menos serio. Ojo, nosotros ahí tenemos unos protocolos de revisión. Yo vengo de Bloomberg, tú ahí lo dijiste. Entonces yo vengo del más alto estándar de ética, calidad y rigurosidad, que es para mí la escuela norteamericana del periodismo. Entonces, por muy coloquial y chascona que yo sea, la veracidad para mí en la información es, te diría, el ítem más importante. Y ese chasconeo, algo de lo que no caracteriza tanto el periodismo económico, siendo que No, tratan, claro, que tienen el tono de aquí hablamos cosas serias, del precio del dólar, claro. cómo afecta el petróleo en Medio Oriente, y Es todo casi ese, y toda esa arrogante, bola. es como casi arrogante, como que te da estatus hablar en difícil. Ujú. ¿Y Y te juro cómo? que es un tremendo error, no por nada, uno de las mentes más privilegiadas de todos los tiempos, que es Albert Einstein, se refirió en su vida en múltiples proyectos, en múltiples ocasiones, a la simpleza en el lenguaje. Y él dice que, yo lo puse en mi libro, de hecho, genio es el que simplifica ideas complejas, no el que complejiza ideas sencillas. Y a tu juicio es más bien, es el acostumbramiento del hablar en difícil lo que nos hace que cualquier especialista económico le hable a la señora de la casa como, por ejemplo, hacer planeación, cómo administrar la billetera. No, sencillamente no saben Ujú. hacerlo. Los científicos, los filósofos, los académicos, los economistas tienen muchos problemas de llegar a audiencias públicas, a audiencias grandes, porque hablan en complejo. ¿No? Yo creo que no porque quieran, porque no saben hacerlo de otra manera. Son temas efectivamente muy complicados. Y por eso hay personas de otras especialidades, como las humanidades, el mundo del que vengo yo, por ejemplo, que hemos nacido como traductores entre estas personas y la población, porque son temas muy importantes, fundamentales para la sociedad. ¿Y cómo, y yendo nomás a la Javiera en la infancia, cómo te fuiste encantando con la economía? O sea, quiero citar la ponencia que tuviste con Mario Marcel en la Fundación Cultural. Muy, muy graciosa, muy chistosa y ¿Fuiste? muy enriquecedora. Sí, ¿Fuiste? ¡Ah, qué sí, buena! y muy enriquecedora, porque, bueno, también tuvo interacción tu hijo, y tú le hablabas que tu hijo también hacía como, también tenía sus propios vehículos de inversión, Sí. los que también tú tuviste en la misma edad. No, yo bastante más grande que mi hijo, así que eso Mm. me da esperanza, pero bueno, los casos como mi hijo son muy pocos. Mucha gente me salió preguntando ese día como, ¿cómo lo hiciste para que este niño tenga este nivel de conciencia sobre la plata, el ahorro, la inversión? Y bueno, la Ujú. respuesta es que es hijo mío, pues me ve hablando de estos temas todos los días. Eh, y yo también me he preocupado mucho. Yo siento que los padres muchas veces tratamos a los hijos como, ay, son niños, no deberían saber sobre estos temas. Y creo que es un error. Los tratamos un poquitito con guantes de seda y como que menospreciamos
las habilidades de los niños. Los niños les encanta aprender, les encanta hablar de temas difíciles, son completamente capaces de hacerlo. Yo lo he visto en mi hijo desde como los 3 años y medio que empezamos a hablar de ahorro acá. Y él ha sido siempre muy ahorrativo. Ahí lo conté, pues un gallo que vende frugelé, un gran emprendedor, mucho más caro porque el niño todo el mundo se los compra. Esto le ha permitido a él tener ahorros que no le gusta tocar. Es algo que a mí me pasaba mucho, yo me veo muy reflejada en él. Él ahorra sin saber para qué, igual que yo cuando era chica, pero no le gusta tocar sus ahorros ante ningún escenario. Cuando necesita láminas para sus álbumes, etcétera, me dicen, Nica, me gasto mi plata, y él la tiene ahorrada, no sé para qué, pero si nosotros pudiésemos cambiar el chip de las personas y que, imagínate todos empezáramos a ahorrar a los 6 años. Entonces, que seríamos otra categoría de seres humanos, seríamos otra sociedad. Hoy día hay muchas personas que sufren mucho porque no pueden llegar a fin de mes, no saben si le van a poder dar comida a sus hijos, si van a poder pagar el colegio, si van a poder cumplir con sus obligaciones. Y no es ni siquiera solo pasarlo mal. El estrés financiero repercute mucho en la salud mental. Hay mucha gente que hasta se suicida por estar acogotada, debiendo plata a personas que después, no sé, te pueden amedrentar. Mira, libros hay, o sea, ejemplos hay miles. Y por eso, claro, por eso tenemos que hablar de estos temas, porque la correlación del bolsillo con la salud mental y la felicidad en la vida es directa. Y por eso en el comienzo del libro tú hablas de como hablar de planificación y ahorro, lo que suena en el escrito fácil, pero muy difícil, sobre todo en la situación crítica que está en el país en este momento, Sí. donde, donde es lo último que te vas a preocupar es en ahorrar, porque, porque adelante está vivir, básicamente, o sobrevivir. Sobrevivir. Mira, yo siempre hago esta distinción. Y en el fondo, si tú estás completamente acogotado y en una situación muy precaria financieramente, ahorrar e invertir no son un tema para ti. Lo primero que hay que hacer es sanear las deudas malas, porque tú sabes que hay deudas buenas y hay deudas malas. Si tú tienes un crédito hipotecario de un bien raíz que tú arriendas, esa es una súper buena deuda. Las deudas malas vienen más por los créditos de consumo y los malos hábitos. Entonces, el ahorro y la inversión no son un tema para un segmento de la población. Cuando las personas logran cambiar sus hábitos y logran tener disciplina en el orden, podemos empezar a transitar a un estado mejor que te permita en una etapa posterior ahorrar y en una tercera derivada invertir. Pero todo esto pasa por hábitos, por objetivos. Por eso esto es un libro de objetivos y de hábitos. Yo no te juro, mira, ni personas que ganan el sueldo mínimo. Yo converso con mucha gente todos los días. Yo no he logrado identificar un solo caso en todo el tiempo que llevo haciendo esto en que una persona no pueda ahorrar un peso al mes. Un peso, no te estoy hablando de 5 lucas ni de lucas, un peso. Lo que pasa es que nosotros tenemos un descontrol financiero increíble. El otro día una señora del aseo en un lugar donde yo presto servicios me decía, mi niña, yo no logro ahorrar. Y me contaba que fumaba como condenada. Y le dije, pero mi reina, si usted dejase de fumar una cajetilla de cigarros a la semana, porque se fumaba una todos los días, 7, 14, 21, 28, imagínate. Otro gallo cantaría, porque esas 5 lucas la podría meter a un depósito a plazo y usted pondría a trabajar esa plata que le generaría intereses y más plata. Ah, sí, tiene razón. Siempre hay alguna forma de ahorrar, si no tienen que ser grandes montos. Aquí cada peso cuenta, y yo de verdad te lo digo. Me cuesta creer que aunque personas que ganan el ingreso mínimo no puedan apartar un peso para ahorro e inversión. Y hoy día hay productos de inversión desde un peso. Las finanzas efectivamente antes eran menos democráticas, pero hoy día las barreras de entrada son 0. Claro, pero claro, lo mencionaba también en el libro, donde antes los vehículos de inversión solamente permitían montos muy altos. Ahora Sí, cualquiera. Ahora lo puede hacer cualquiera. Por eso yo siempre trato de derribar 2 mitos, que ahorrar es imposible y que invertir es para millonarios. Te diría que en el 100% de los casos que he visto, nunca es real. Siempre se puede. Aunque sean montos enanos.
Y lo mencionás y lo mencionaba también en la ponencia con el ministro Marcel, yo lo asociaba en mi cabeza. No me animé a preguntar, sí, pero, pero tengo alguna cosita de esa ponencia notada acá, de que mucho es la labor del ministro de Hacienda, como por ejemplo él o la dueña de casa, que en el fondo tienes que administrar la billetera fiscal de una casa como la de Chile es tremendamente complicada porque son muchos productos y y cualquier reunión de política monetaria, por ejemplo, del Banco Central, que debiera repercutir de alguna forma en la población, no interesa. No sé si estoy tan de acuerdo contigo, porque nosotros que cubrimos ese tipo de cosas, ese tipo de cifras, ese tipo de informes, nosotros vemos un agradecimiento del público general tan grande. Gracias por informar esto, gracias por el tiempo que inviertes en educarnos, gracias por el idioma amigable. Yo creo, sinceramente, que hemos hecho una muy mala labor hacia, te diría más el ciudadano promedio, no las altas cúspides de personas que esperan estos datos del sector financiero, en introducir estos temas. O sea, no, perdón, quizá me expresé mal o no completé mejor Vamos de nuevo. mi punto, que claro, no interesan a la población respecto de, nuevamente, el lenguaje difícil de hablar de números y expresar, y donde solamente le interesan a quienes sí trabajan con esos números. Es que, de nuevo, yo sí veo mucho interés en aprender de estas cosas, solo que no saben por dónde partir, no encuentran espacios, no hay muchos espacios que se dediquen a bajar estos temas en fácil. Pero el interés, yo te diría que sí está. Lo que pasa es que imagínate un ciudadano común y corriente que no está interiorizado con estos temas como tú, como yo. Le hablan de una RPM en la que se discute la TPM, entonces tú agarras un informe del Banco Central y para una persona que nunca se ha enfrentado a esto es como, ¡buah! ¿Cachai? Botar esto lejos, ¿cómo leo esto? También ahí yo te diría que esto no es un tema solo de los medios, esto es un tema de las empresas históricamente, de las instituciones, de todo el mundo. Aquí nunca se ha hecho un esfuerzo, como en los últimos años, que realmente ha sido distinto, te diría, de educar ni cívica ni financieramente a las personas. Yo creo que estos son temas que se empezaron a poner de moda recién, y recién estamos viendo más esfuerzos, pero antes esto era un tema que no se asomaba, entonces imposible que las personas puedan interesarse o entender o siquiera tratar de entender temas complejos. Y respecto a tu labor en economía, ¿hay una pregunta habitual que te llega siempre Sí. respecto de cómo invertir, de cómo ahorrar, respecto de qué vehículo de inversión tomar? ¿Hay una pregunta habitual? Sí. Más que preguntas, esto se ha separado como en temáticas. Obviamente por razones evidentes, que la inflación subió y las tasas también a niveles que generaciones como la tuya y la mía no estamos acostumbrados en esta vida. El tema inflación y tasas se tomó la agenda y también el dólar. Y en segunda etapa, es como, te diría que el paraguas que como engloba esto es finanzas personales, en el sentido de que todos me escriben y me dicen, por favor, ayúdame a ahorrar, mándame una planilla, cómo me ordeno, cómo lo hago, cómo parto, etcétera. Y después, como inversión. ¿Dónde debería poner mi plata? ¿Cómo se hace para invertir? ¿Cómo me asesoro con un experto? ¿Cachai? Entonces son como temas más macro y después ahorro e inversión. ¿Y a tu juicio existen vehículos de inversión que tú recomiendas o Yo no hago depende del perfil o depende del perfil del Exactamente. inversionista? Ese es el tema. Depende del perfil de la persona que va a invertir. Entonces, tú no puedes recomendarle lo mismo a todo. Tú y yo no somos distintos. Tú eres también distinto a las personas de tu oficina. No todos los productos nos sirven a todos. Esto se mide por tolerancia al riesgo. ¿Cuánto estoy dispuesto a arriesgar? ¿Cuánto tiempo,
riesgo estoy dispuesto a tolerar. Yo, por ejemplo, tengo cero tolerancia al riesgo, cero. Y soy muy conservadora para mis inversiones. A mí, yo no puedo dormir tranquila si sé que mi plata está, por ejemplo, no sé, con criptomonedas que al otro día se van a desplomar 40%. Entonces, a mí las criptomonedas no me sirven. Todo va a depender de tu tolerancia al riesgo, y por eso antes de invertir es muy importante conocer tu perfil de inversionista, y es un proceso casi psicológico de conocerte a ti mismo. Uh-huh. Y también, volviendo al tema de la educación financiera, que no hay, que nula, que no existe, que algo que yo creo que los niños en la escuela deberán aprender, que eso es primeramente lo básico, y manejar, creo yo. No entendí la pregunta. No, perdón, corrijo. Que debiera ser la educación financiera. Lo nombraste también en la ponencia con el ministro Marcel, que una comisión o una organización hecha por Bachelet, uno o dos, con cuál de los dos periodos, respecto a educación financiera, que no sesionó jamás. No, existe por ley, pero no hay miembro. Uh-huh. No. Es como comisión fantasma, como muchas del Estado. Lamentablemente en Chile ningún gobierno, esto no es una cosa de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ningún gobierno se ha tomado esto como una prioridad, porque para hacer un cambio real como el que necesitamos y capacitar a los profesores para que impartan educación financiera en colegios, en universidades, porque ellos hoy día no tienen ni idea cómo hacer esto. Me escriben todos, me dicen, yo lo quiero hacer, pero no sé cómo capacitarme en esto. Para hacer un cambio real, esto va a demorar años. Yo me atrevería a decirte, no sé, una década. Y como los gobiernos duran 4 años aquí, a los políticos les gusta cortar cinta, entonces nadie va a querer partir algo que después la cinta la va a cortar el que sigue. Entonces no es una prioridad hoy día para ningún gobierno, lamentablemente. Mientras eso no pase, no sirva nada de que personas aisladas estemos haciendo esfuerzos en Instagram, escribiendo libros. Sirve de algo, sin duda, pero para hacer un cambio así macro como el que se necesita, para que seamos como uno de los países nórdicos que tanto nos gusta compararnos, que lo hacen muy bien en educación financiera y tienen ciudadanos muy responsables económicamente, va a tomar tiempo. Y otra de las preguntas que tengo aquí marcada respecto a la labor del ministro como el guardián de la billetera fiscal, el ejemplo el ministro de Hacienda propiamente tal, que queda siempre como la opinión pública. Aquí quiero apelar al prejuicio, de que queda como el tipo que los ministros de Hacienda son más devotos de la Virgen del Puño, respecto de un tipo que sepa sanear o darle salud a la billetera fiscal. O sea, yo tengo la más alta apreciación de los ministros de Hacienda que ha tenido Chile, salvo algunos muy puntuales. Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, no podemos estar en mejores manos hoy día como las de Mario Marcel y los ministros de Hacienda que hemos tenido anteriormente. Yo no creo que tenga que ser un rol, no sé cómo lo describiste tú, pero yo la verdad tengo la más alta apreciación de las designaciones de altos cargos económicos en Chile, llámese Banco Central, Ministerio de Hacienda. No, como te digo, salvo casos muy puntuales que salieron hace un tiempo. Javiera, y hablando de sensaciones, ya con el Hablemos de Plata, afuera, en librerías, en formato digital, ¿qué sensación te deja a ti como la escritora, como la autora de este libro? La verdad, una gratificación personal muy grande, porque esto simplemente me corrobora que hay una necesidad muy grande y que hay un interés muy grande por saber de estos temas, por tener mejores finanzas personales. Entonces, esto simplemente me llena de más energía para seguir haciendo lo que estoy haciendo, para masificarlo aún más todavía y para que podamos llegar a todas las personas y ojalá en edades más tempranas, que es cuando uno realmente puede introducir buenos hábitos y cambiar su futuro. Eso, es una gratificación muy grande. Jamás ni en mis sueños más locos pensé que este libro se iba a vender como se ha vendido. ¿Nos cuesta hablar de plata? Mucho. Yo creo que esto tiene un origen patriarcal en Chile. Históricamente la plata circulaba entre los hombres, nomás los hombres eran los patrones de fondo, los dueños de todo.
y quedó esto en las altas cúspides y en los círculos de poder, en la élite también. Y además Chile es un país, acuérdate, muy mayormente católico, eso no lo pierdo de vista, muy conservador, muy cartucho, entonces todos los temas como sexo, religión, economía, son súper tabú y es como casi mala educación hablar de ello. Y al final es todo lo contrario. Hablar de estos temas, hablar de temas complejos, hablar de temas incómodos, son los que nos permite sobrellevarlos de mejor manera. Javiera, en los minutos que nos quedan, quiero darte las gracias por tu tiempo. Ha sido un mes de estreno movido respecto de Hablemos de Plata. Sé también por parte de datos de la editorial y por parte de internet de que al libro le ha ido muy bien, está bien rankeado, si hablamos de economía, tiene alta liquidez, este Hablemos de Plata. Sí. El autor no gana mucho, pero da lo mismo. Sí, pero este es el primero de muchos, ¿o no? Aquí podemos hablar de futuro. ¿Hay hambre de seguir explorando libros? Sí, señor. Uh-huh. ¿Algo como un Hablemos de Plata 2 o algo que gire en torno a economía? Hay cosas que se me quedaron fuera del libro que me gustaría ahondar mucho, el tema de la salud mental y del bolsillo. No sé cómo continúa el tema, de que hay interés lo hay. Bueno, para quienes van a estar viendo este podcast, por mi parte recomendarles el Hablemos de Plata, un tremendo y didáctico manual sobre todo, porque qué difícil hablar de economía y tú lo pones en fácil, sobre todo para quienes no somos entendidos de la misma, y en el fondo es un buen primer paso para poder leer, para poder seguir las instrucciones que tú nos das, ordenarse, hacer un Excel, sobre todo ordenarse, aprender a planificar. Yo creo que ese es también el problema, el mío al menos, no voy a generalizar en el resto, y que también no somos buenos para ahorrar, y somos también buenos y disculpando el francés, para esa wea trabajo, y me lo compro, Me lo merezco. arreglo de tener, claro, me lo merezco, Dios proveerá, una cosa así. Clásico error. Y bueno, en estos minutos finales, Javiera, bueno, la pantalla es tuya para que digas respecto del libro o de lo que quieras, lo que le nazca del corazón. No, nada, ojalá que se lo puedan leer, ojalá que les sirva, ojalá que logren ordenarse, su vida va a ser completamente distinta, no hay nada peor que el estrés financiero. Y ojalá que se queden con el mensaje de que no es imposible ordenarse, no es imposible ahorrar, no es imposible invertir. Aquí cada peso cuenta. Así que mientras antes, mejor. Pero de que se puede, se puede. Se puede. Javiera Quiroga, autora de Hablemos de Plata, editado por el sello Vergara de Penguin Random House, en conversación con los traficantes de cultura. Javiera, muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a ti por invitarme. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.